días a todos y a todas. Un placer estar aquí nuevamente. Estuve el martes impartiendo un webinar sobre estadísticas en Moodle y hoy me corresponde el de diseño de pruebas. Este taller usualmente se daba junto con otro que da el doctor Joel Donato, que era cómo se monta la prueba en Moodle, y antes lo hacíamos la mañana yo y en la tarde él, debido a las situaciones que han surgido en el recinto y en el país, pues no, ¿verdad? No ha podido ser así. Así que espero que si él ya lo dio, pues que hayan disfrutado del mismo, y si no lo ha ofrecido, pues que también participen de ese taller. Voy a comenzar ¿verdad? Presentando la pantalla. Se ve ahí? Déjenme, ok. ¿Se ve la pantalla? Déjenme, eh, ok. Bien, el objetivo de este taller, o los objetivos de este taller, déjenme, vamos a tratar de describir los tipos de pruebas más comunes que se utilizan en la sala de clase. Yo le voy a dar más énfasis a el desarrollo de pruebas de opciones múltiples, identificar las mejores prácticas al momento de construir una prueba, examinar qué tipo de ejercicio es el más adecuado según el tipo de aprendizaje que se desee medir, ventajas y desventajas de ejercicios de opciones múltiples, porque ¿verdad? Es donde más va a ser el énfasis, e identificar las mejores prácticas al momento de construir y corregir una prueba. El concepto prueba proviene esencialmente de la disciplina de la psicología. Y una de las definiciones es que es una manera de medir el comportamiento o ejecución de un individuo en una situación determinada. Así que se convierte en un instrumento de medición. Y ese instrumento de medición permite recoger información, por ejemplo, entre otras cosas, para diagnosticar situaciones. Por eso hay pruebas diagnósticas. Para alcance de logro, que serían las pruebas, esto está más asociado a la prueba de la sala de clase, que es determinar en qué medida los estudiantes están adquiriendo los conocimientos que nosotros nos proponemos, ¿verdad? En nuestra práctica educativa, desarrollar. Y también hay pruebas que anticipan posibilidades de éxito en nuevas situaciones, como lo son las reválidas. Hay varias maneras de clasificar las pruebas, pero vamos a circunscribirnos a Anastasia, que fue una de las personas que más estudió las pruebas en el área de la psicología. Para Anastasia, las pruebas son medidas normalizadas y objetivas de una muestra de la conducta. Y ella las clasificó de dos maneras. Una es qué es lo que se propone medir la prueba, y otra clasificación es qué tipo de preguntas se genera en la prueba cuando se elabora. Así que si es a base del tipo de preguntas, ella la clasifica como pruebas objetivas y pruebas subjetivas. Si es de acuerdo a la clasificación, pues hay varias clasificaciones, entre estas, eh, pues, diagnóstica de aprovechamiento académico, normativa y estandarizada de ejecución y de criterio, entre otras. Déjenme, pues tengo un problemita aquí con, ok. ¿Se está viendo bien? Ok. Que tenía algo que impedía mi visibilidad. Así que las tenemos por un lado objetivas y subjetivas, y también, de acuerdo al propósito, diagnóstica de aprovechamiento académico, normativas y estandarizadas de ejecución y de criterio, entre otras. Vamos a circunscribirnos hoy a de aprovechamiento académico. En este caso, este instrumento está diseñado para medir el comportamiento o logros relativos del estudiante en un área específica de trabajo de una materia o curso. Fíjense que el concepto medir tiene que ver con ¿verdad? Con el adjudicar una, una puntuación, adjudicar una cantidad a un rasgo, que en este caso es el aprovechamiento académico. Así que estamos generando un instrumento que vamos a derivar de él una cantidad, de acuerdo a la manera en que usted estructure
¿verdad? Esa cuantificación y el peso que le dé a cada ejercicio o a cada parte de ese instrumento. Estas pruebas suelen ser tanto objetivas como subjetivas o combinación. O sea que los profesores algunos prefieren subjetivas, otros prefieren objetivas, dependiendo de las disciplinas, y otros pues combinan, ¿no? Ambas tipos de pruebas. Determinan el progreso alcanzado por los estudiantes a medida que se va llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, así que se convierten en un instrumento de evaluación formativa. Una prueba es un instrumento de evaluación formativa. Lo que quiere decir esto es que usted va a estar, ¿verdad? Estudiando, analizando esas puntuaciones y entonces tratando de ver en qué medida los estudiantes están adquiriendo unos conocimientos, cuáles son las áreas de más dificultad. Y dentro de esa naturaleza formativa, pues se espera que el docente tome acciones con relación a su praxis educativa. Si tiene que reenseñar, si tiene que, ¿verdad?, enfatizar en unas áreas que entiende que los estudiantes pues, no lo lograron. Para esto es recomendable que si usted diseña una prueba, digamos, en Moodle, y es, por ejemplo, una prueba objetiva, Moodle provee unas estadísticas que fue precisamente el taller que yo trabajé el martes, que les pueden ayudar a usted a entender, ¿verdad?, en cuáles son las áreas de más dificultad del estudiante, porque una de las estadísticas que provee Moodle es el índice de facilidad o el índice de dificultad, se puede interpretar de ambas maneras, de un ítem. Y así usted sabe cuáles son las áreas de más dificultad y entonces poder estudiar el ítem, ver cómo fue contestado, cuál fue la dinámica de respuesta ahí, para ver cuáles fueron las áreas ¿verdad?, de dificultad que presentaron los estudiantes en ese tópico específico. Así que por eso es que se convierte en un instrumento de evaluación formativa. La prueba de aprovechamiento debe poseer una muestra representativa de esos conocimientos que se espera que el estudiante adquiera. Quiere decir que el docente en su diseño tiene que, ¿verdad?, estimar cómo va a ser esa representatividad. Y esa representatividad radica en la correspondencia de esos ítems con los objetivos de enseñanza. Así que, en cierta medida, pues el docente tiene que proveer esa información válida y confiable sobre el aprendizaje. Y esa validez de contenido, que así es como se llama, se puede establecer mediante una planilla de especificaciones. Así que es recomendable que el docente construya una planilla de especificaciones que da base al desarrollo de la prueba. Los principios generales para la construcción de una prueba de aprovechamiento es que usted debe incluir ítems apropiados para medir logros o resultados que abarquen diferentes niveles de aprendizaje, como por ejemplo puede haber ítems de memoria, puede haber ejercicios de comprensión, de aplicación del conocimiento, de análisis, síntesis, ¿verdad?, sería el aspecto creativo y evaluación. Utilizando, por ejemplo, el modelo taxonómico de Benjamin Bloom, que establece 6 niveles de pensamiento, pues usted debe tener, ¿verdad?, en cierta medida, una representatividad de esos niveles de aprendizaje, para que la prueba no se concentre esencialmente en los niveles bajos de pensamiento, que podrían ser memoria y comprensión. Que esencialmente las pruebas objetivas tienen ese problema, que ¿verdad?, atienden niveles bajos de pensamiento y no niveles altos. Por eso entonces que muchas veces recurrimos al uso de pruebas objetivas. Que esa muestra es representativa y relevante y pertinente a lo que se enseñó. Esto lógicamente está relacionado a un principio ético fundamental en la evaluación que se conoce como autonomía, que es que la prueba refleje lo que se enseñó en la sala de clase. Así que debe haber esa correspondencia y para eso pues usualmente preparamos una planilla de especificaciones que no es otra cosa que un plan estructurado en forma de tabla. Básicamente se conoce como una matriz, ¿verdad?, que tiene organizado el contenido que se va a incluir en la prueba,
y trata de enlazar la enseñanza con la evaluación, porque tiene que haber una correspondencia estrecha entre cómo se enseña y cómo se evalúa. Y básicamente usted la construye antes de diseñar la prueba para que le sirva de guía. De manera que ese documento, esa planilla de especificaciones es una evidencia de validez de contenido. Digamos que en cierta medida, ¿verdad? Podemos pensar que un estudiante puede reaccionar de manera negativa ante un resultado de un examen y con todo el derecho puede exigir, ¿verdad?, ante autoridades como puede ser la Procuraduría del Estudiante, el director de departamento, que la prueba no mide el contenido enseñado en la clase, que no está atado a las maneras en que el profesor enseñó y entonces cuestione su puntaje en la prueba. Esta planilla le sirve de evidencia al docente, verdad, si quiere defender su posición de que sí, de que la prueba refleja no solamente el contenido, sino también la metodología. Así que es útil que siempre traten de diseñar una. Algunos componentes de esa planilla, que como les mencioné, es una tabla, ¿verdad? Como una matriz que más adelante le voy a presentar una. Debe tener al menos los objetivos de aprendizaje. Si usted es de los que diseña el curso a través de objetivos, bueno, nosotros eh, usualmente en los prontuarios, mencionamos unos objetivos generales que se cubren en el curso, pero no son objetivos, ¿verdad?, capacitantes específicos. Así que posiblemente usted en su sílabo sí ha desarrollado unos objetivos particulares. No sé si han visto la estructura de Moodle ahora, permite que para cada sesión de clase uno esboce unos objetivos particulares. Así que esos podrían ser los objetivos que usted puede utilizar para crear esa planilla de ser un profesor, un docente que no redacte objetivos, ¿verdad? Porque no se les requiere, pues pueden entonces utilizar los temas discutidos y los subtemas. Y eso les va a ayudar entonces a desarrollar esa planilla. Pueden también colocar el nivel de pensamiento de la enseñanza que ustedes creen que mide dentro de la taxonomía de Bloom ese ítem, si atiende memoria, si es un ítem de, ¿verdad?, comprensión de una lectura, si es un ítem que es aplicación ¿verdad?, utilizando una regla o un procedimiento matemático, cualquiera que sea el nivel de medición, si es de análisis, si es de creación, si el estudiante si es una pregunta abierta, por ejemplo, ¿verdad?, que el estudiante va a expresar sus ideas, va a emitir opiniones. También puede incluir la cantidad de ítems y el valor y el tipo de ítem que se va a usar. O sea, si usted va a utilizar ítems de opciones múltiples, si para ese ejercicio va a ser un ítem de correspondencia o pareo, llana blanco, cualquiera que sea el tipo de ejercicio, ¿verdad? Eh, Le voy a enseñar, déjenme ver si aquí tenemos una planilla de especificaciones, pero básicamente, fíjense que al planificar esa prueba, usted debe identificar claramente los temas que se incluirán en la misma. Va a seleccionar de ahí lo más importante, lo que usted entiende que es relevante. Así que considera aquellos objetivos que son indispensables, aquellos contenidos que son indispensables, el tiempo que usted le dedicó a la instrucción, porque se esperaría y el estudiante esperaría que ese contenido es proporcional a ese tiempo dedicado, ¿no? Uno piensa, bueno, si le dedicó 2 semanas a este tema y solamente 3 días a este otro, del que le dedicó 2 semanas van a venir más ejercicios, ¿no? Así que debe ser así, ¿verdad? Para que esté balanceada la prueba. Y identificar el tipo de ítem más apropiado y su cantidad, porque el tipo de ítem muchas veces lo podemos determinar a base de la naturaleza del contenido. Y más adelante le voy a dar ejemplos. Y el tiempo disponible para la respuesta. Esto es muy importante, sobre todo cuando nosotros vamos a dar un examen, digamos en línea, que tiene un tiempo para terminarlo, ¿verdad? Un tiempo límite. Pues uno tiene que calcular qué tiempo el estudiante tiene para contestar el ejercicio. Las teorías psicométricas dicen que en promedio una persona le puede tomar entre 45 segundos a un minuto
poder contestar un ejercicio que esté bien estructurado y bien claro, entre 45 segundos a un minuto, ¿verdad? A algunas personas le puede tomar hasta 1 minuto 15 segundos. Así que usted tiene que considerar eso. Si el estudiante es un estudiante de acomodo razonable, eso lo tiene que considerar también. Así que las teorías dicen que una manera de uno determinar eso es que cuando uno hace el examen, uno lo deja descansar por un rato, luego se sienta y trata de contestarlo todo, tomándose el tiempo que le tomó, y entonces estimando que al estudiante, si a usted le tomó quizás media hora, al estudiante le debe tomar en promedio tiempo y medio. Así que sería del que a usted le tomó. Si usted le tomó media hora, pues el estudiante en 45 minutos podría terminarlo en promedio, ¿verdad? En promedio. Así que sería 1.5 el tiempo que le toma al docente. La planilla básicamente se puede estructurar, digamos, aquí tenemos, pueden ser objetivos o temas, eh, el nivel de pensamiento que se trabajó en esos temas, el tipo de ítem que usted va a considerar y la cantidad de ítems y el valor. En este caso, esto está centrado en uno de mis cursos, el curso de evaluación del aprendizaje. Digamos, yo trabajé el tipo de tipos de evaluación, que sería, por ejemplo, pues evaluación diagnóstica, evaluación para la ubicación, evaluación formativa y sumativa y los usos, para qué se usa cada una, ¿no? Y básicamente aquí lo que trabajé fue comprensión y aplicación en ese tema. Básicamente en todos los temas, en técnicas de assessment y los usos, fue comprensión de la técnica y la aplicación es el uso, ¿no? El diseño de pruebas, pues comprensión y aplicación, y psicometría, comprensión y aplicación. Así que me quedé en dos niveles de la taxonomía de Bloom y decidí que todos los ítems fueran de opciones múltiples, ¿verdad? Aquí le incluyo cuántos ítems podrían ser y más o menos el valor, que quiere decir que si son 3 ítems y el valor es 6, pues son 2 puntos para cada uno. Eso yo lo hago y le voy a enseñar una planilla de especificaciones que yo, por ejemplo, diseño para mi examen final. Esta planilla que yo diseño para el examen final, yo comparto con los estudiantes las primeras 3 columnas, ¿verdad? Las primeras 3 columnas. Miren lo que yo básicamente estoy haciendo aquí. Este sería el examen final, que tiene 39 ejercicios, ¿verdad? 39 ejercicios. Aquí yo coloqué los temas que sería técnicas de assessment, eso está en el módulo 1, el objetivo 2. Yo tengo mi curso, déjeme ver si puedo presentarlo aquí, ¿verdad? Yo tengo mi curso, por ejemplo, eh, estructurado por temas, no por semanas, ¿verdad? eh, digamos, son conceptos generales de medición, assessment y evaluación, aspectos éticos en la evaluación, redacción de objetivos instruccionales, elaboración y diseño de pruebas, tipos de pruebas. ¿Verdad? Esos son los temas. Entonces, para cada tema tiene unos objetivos específicos, ¿verdad? Cada tema tiene unos objetivos específicos. Así que cuando los estudiantes ven la planilla, ellos saben que déjenme ir por aquí. Ellos saben que esto está en el módulo 1, objetivo 2, ¿verdad? Todas estas preguntas son del módulo 1, objetivo 2. Estas serían del módulo 1, objetivo 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Están todos los módulos con los objetivos más importantes del curso. Así que ellos cuando yo les doy la planilla y yo les digo, mira, el nivel de pensamiento es entender qué es esa técnica de assessment específicamente, ¿verdad? Y este nivel de dificultad que yo le adscribo al ítem es cuando uno enseña el curso, pues uno se percata de que cuando uno está dando la clase y uno hace preguntas que se refieren a ese tema, los estudiantes en la interacción en el salón entendieron muy bien ese contenido. Pues yo esperaría que estos 4 ejercicios que yo trabajé sobre, ¿verdad?, esta área sean muy fáciles y utilizando las clasificaciones en que se dan en psicometría para los ítems, que son muy fácil, mediana dificultad y difícil, 4 categorías. Pues entonces ¿verdad? Yo clasifico los ítems de acuerdo a lo que yo espero. Esto es como una hipótesis que yo pues planteo cuando estoy haciendo la planilla.
Yo aquí simplemente estoy planteando, ¿verdad? Que mi examen va a ser entre muy fácil y fácil, básicamente. Eh, Pocos ítems difíciles, de hecho yo no creo que en ningún ítem le coloque que fuera difícil, y uno que otro de mediana dificultad. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque se supone que en la construcción de una prueba se empiece con los ítems más fáciles y se vaya aumentando en dificultad el examen, de tal manera que luego de tener ítems de mayor dificultad se empieza entonces a bajar según, ¿verdad? Va aumentando las preguntas y termine también el examen con preguntas fáciles. Así que lo hago para eso, ¿no? Para ver en qué orden estarían esas preguntas. Que está aquí, nivel de dificultad calculado, es el que produce Moodle cuando se analiza el examen. Cuando uno analiza el examen, ¿verdad? Que son objetivos, Moodle presenta unas estadísticas. Unas estadísticas. Yo comparo mi apreciación con lo que Moodle da. Y aquí tienen unos ítems que están sombreados porque no salió como yo esperaba, ¿verdad? Yo pensé que esto era muy fácil y salió fácil, pero digo, bueno, pues no hay problema, ¿verdad? Porque entre muy fácil y fácil hay poca diferencia. Este yo pensaba que era fácil y salió de mediana dificultad. Bueno, en el orden sería muy fácil, fácil, mediana dificultad, así que mediana dificultad viene después de fácil. Reviso el ítem a ver qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Cuál fue la dinámica de la respuesta para más o menos ocultar cuáles son las posibles áreas de dificultad del estudiante. Cuando el ítem está entre un nivel y otro, ¿verdad? Adyacente, yo no me preocupo tanto. A mí me preocupa, por ejemplo, este ítem 17 que yo pensé que era fácil y resultó ser difícil. Pues ya aquí, ¿verdad? Pues voy al ítem, reviso y entonces me percato que realmente cuál fue el área de dificultad de los estudiantes, porque difícil quiere decir que una proporción bien alta de los estudiantes lo obtuvo mal, no lo contestó bien. Entonces veo, ¿verdad?, cuál es la naturaleza del ejercicio para atender un poco esa área de necesidad. Así que fíjense que en algunos no salieron como yo esperaba. Bueno, pero por ejemplo, de mediana dificultad a difícil, pues está ¿verdad? Entre un nivel y otro. O sea, no fue como el que era fácil y resultó difícil, que estuvo el de mediana dificultad por el medio, ¿no? Así que eso me hace a mí entonces tener una idea de cómo fue mi examen. Al final, yo calculo la dificultad total de la prueba y la dificultad total de la prueba debe estar entre fácil y mediana dificultad. No puedes irse a lo difícil, ¿verdad? O sea, un examen bien equilibrado debe tener un índice de dificultad de mediana dificultad tendiendo a fácil. ¿Okay? Más adelante yo les voy a enseñar una tabla para que ustedes puedan en el caso de que a usted le interese revisar sus exámenes objetivos, puedan hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta eh, que tengan a bien hacer? Ok. En el proceso educativo es un proceso donde básicamente se planifica, ¿verdad? Es este espacio donde usted se sienta y determina qué es lo que va a enseñar y cómo lo va a enseñar, ¿no? Eh, y se estructura. Muchos de nosotros pues hacemos una guía, la escribimos, ideas de cómo vamos a generar la clase, qué tipo de actividades yo voy a trabajar, qué materiales necesito. Eso es la fase de planificación, ¿verdad? ¿Qué programados voy a utilizar? Por ejemplo, yo en estadística decido utilizar Excel, voy a utilizar también SPSS, voy a utilizar Intellectus Statistics, en qué momento voy a utilizar Excel. Una vez los estudiantes ya están cómodos utilizando Excel, paso a SPSS. Una vez los estudiantes entienden SPSS, paso entonces a Intellectus. Integro los tres, qué tipo de problemáticas yo le voy a traer al estudiante para que ellos trabajen datos, etcétera. Y yo planifico, ¿no? Y entonces a la luz de esa planificación paso al proceso de enseñanza, me involucro en el proceso de enseñanza dentro del proceso de enseñanza voy realizando actividades que me van indicando si los estudiantes están aprendiendo. Así que esa planificación, la enseñanza y la evaluación está integrada en el curso.
¿verdad? Hay momentos en que sí, que me dedico a evaluar, que pues, puede ser una tarea particular o puede ser un examen o puede ser una tarea de investigación, cualquiera que sea ¿verdad? La actividad de evaluación. Así que es una actividad dinámica que planificamos, enseñamos, evaluamos, ¿verdad? Y a la luz de la evaluación, pues uno vuelve y replanifica, uno vuelve y atiende áreas de dificultad, etcétera. Así que ese es el proceso educativo. Esta sería, por ejemplo, un modelo de taxonomía de Bloom que a ustedes les van a enviar, creo que copia de la presentación, así que ustedes van a tener copia de este modelo. Este modelo es el modelo que, ¿verdad? De memoria, conocimiento, comprensión, aplicación. Estas tres se llaman niveles bajos de pensamiento, análisis, síntesis y evaluación, con las definiciones, ¿verdad? Y algunos verbos que se pueden utilizar tanto para desarrollar objetivos como para formular preguntas en un examen, ¿verdad? Así que es un modelo que me ayuda tanto a la planificación como al desarrollo de instrumentos de evaluación. Y básicamente yo no lo voy a discutir todo, ¿verdad? Pero es muy útil. Es muy útil cuando usted quiere trabajar ejemplos de ejercicios en la sala de clase. Vamos entonces a las pruebas objetivas, que va a ser el énfasis en esta presentación. Las pruebas objetivas son las que diseñamos y esos ejercicios o preguntas que nosotros incluimos en esa prueba tienen solo una respuesta, y en las que el juicio u opinión del docente en nada afecta o influye en la respuesta de los estudiantes. Esa respuesta, escoge la respuesta correcta, ¿verdad? Muchos de los docentes escoge la mejor contestación. Bueno, escoge la mejor contestación, parte del supuesto de que puede que todas sean buenas contestaciones, ¿verdad? Pero hay una que es mejor. Así que, en cierta medida, pues no es el ítem que nosotros vamos a estar discutiendo hoy. Este ejercicio, en cierta medida, involucra un poco de juicio valorativo de parte del docente, de lo que para el docente es más importante, ¿verdad? Así que, en cierta medida, tiene algo de subjetividad. Así que para que sea completamente objetivo, debe ser una sola respuesta. Y como ejemplos de este tipo de ejercicio tenemos llenar blancos, pareos, cierto o falso, que también el pareo se conoce como ítem de correspondencia o ejercicio de correspondencia en algunos países de Latinoamérica. El cierto o falso, ¿verdad? Se conoce como respuesta binaria en algunos lugares. Selección opciones múltiples, define, ¿verdad? O todo tipo de ejercicio en que la respuesta conlleva enumerar o señalar un dato. Eso sería respuesta breve. Por ejemplo, una respuesta breve puede ser un diagrama, digamos, de la célula con los organelos y que el estudiante los identifique. ¿Okay? En esa prueba objetiva, usualmente los ejercicios, los ítems que están incluyéndose ahí, presentan una situación estructurada donde quien la contesta tiene que responder seleccionando alternativas o proporcionando una contestación corta o breve. Por ejemplo, seleccionamos alternativas usualmente en opciones múltiples y en pareo, ¿verdad? Porque está la respuesta ahí. Cuando se proporciona, como es en el llena blanco o en un define, pues, ¿verdad? El estudiante es el que escribe la respuesta o en un cierto falso. El valor obtenido o la puntuación asignada a esta respuesta es independiente del juicio de la persona que corrige. Usted determina ¿verdad? Qué valor va a tener cada ejercicio y le asigna la puntuación de acuerdo al valor que usted determinó y que el estudiante conoce. Porque se supone que, como les dije, sería bueno y útil presentarles, si usted hace una planilla, presentarles la planilla al estudiante porque el estudiante debe conocer en todo momento cómo va a ser evaluado. Eso es parte de uno de los principios éticos que se conoce como autonomía. Es un principio ético fundamental en el área de evaluación. El estudiante debe saber cómo va a ser evaluado en todo momento.
desde el inicio de la clase hasta examen por examen, qué tipo de examen él espera que usted le va a dar, ¿verdad? Y qué contenido y cómo van a ser las preguntas, todo eso hay que decirlo. Por eso es que yo comparto la planilla de especificaciones con mis estudiantes. Así que usted desarrolla una clave y establece, ¿verdad?, cómo va a corregir. Y usualmente los ejercicios de opciones múltiples, si usted, por ejemplo, ¿verdad?, tiene los programados adecuados, puede buscar cuál es la confiabilidad de esa prueba, cuál es el índice de confiabilidad. Si usted no tiene ¿verdad?, los programados adecuados, como por ejemplo SPSS, pues, y usted la crea en Moodle, Moodle le da como parte de las estadísticas la confiabilidad de la prueba. Le voy a dar un ejemplo. Déjenme ir un momentito a eh, este curso. Voy a ir al examen final de este curso, ¿verdad? Que ya al examen final. Voy a ir aquí a Moodle, ¿ve? Voy aquí a Moodle y pido las estadísticas de ese examen. Pues aquí me da estas estadísticas de este examen y el coeficiente de consistencia interna, que sería la confiabilidad, fue 75-69. Coeficientes mayores a .75 son buenos. Quiere decir que puedo estar seguro de que este examen fue confiable, ¿ves? Y el error estándar debe estar entre 6 o 7. En este caso es 6.5, lo cual me indica que tiene los parámetros psicométricos son adecuados, ¿verdad? Aquí me dio que el examen fue bastante fácil, porque este es el índice de facilidad, etcétera. No voy a entrar en todos los aspectos, pero fíjense que el programado en Moodle me calcula la confiabilidad del examen. Así que yo voy a analizo el examen una vez lo doy, porque yo quiero saber realmente si ese examen satisface elementos psicométricos adecuados, y si no lo satisface, pues ver dónde fue que hubo ¿verdad?, esa problemática para tratar de resolver. Que puede ser eliminando ejercicios o puede ser revisándolo, cualquiera que sea ¿verdad?, la decisión que usted quiera tomar. Incluso cuando se sugiere que cuando los estudiantes, por ejemplo, no tienen puntuaciones adecuadas porque el examen resultó ser difícil, ese error estándar de medición que aparece se le adjudica al estudiante. Eso es lo que sugieren las teorías psicométricas. Y es lo que hacen las compañías que desarrollan pruebas, por ejemplo, el College Board, en todas sus pruebas le adjudica el, el error estándar de medición como puntaje al estudiante. Para el College Board, el parámetro de error estándar de medición es 6 puntos. Es 6 puntos. Quiere decir que la puntuación de un estudiante real estaría entre más o menos esa, ¿verdad?, 6 puntos. Si el estudiante sacó, por ejemplo, 90, pues su puntuación fluctuaría entre 84 y 96. Así que lo que hace el College Board es que le adjudica los 6 puntos y el estudiante obtendría 96. Y eso lo podemos hacer, ¿verdad? Así que cuando yo doy un examen que resulta ser muy difícil para los estudiantes y que la confiabilidad es más baja de .75, le adjudico el error estándar de medición, que es 6, como puntuación adicional. ¿Ok? Bien. Las pruebas subjetivas, pues que no las vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Son aquellas cuyas respuestas pueden variar en términos de la manera en que contestan y están sujetas tanto a la opinión del docente como a la de los estudiantes. Así que hay una doble subjetividad ahí. Está la subjetividad del estudiante cuando lee la pregunta y la interpreta de acuerdo a lo que él, ¿verdad?, visualiza, que es lo que espera el docente que él responda. Si la pregunta no está muy clara, pues el estudiante puede tener dudas y va ¿verdad?, a contestar quizás no como el docente quiere. Y entonces está también la subjetividad del docente cuando corrige la pregunta. Para evitar un poco la subjetividad, se sugiere desarrollar una rúbrica. Aquí tenemos las preguntas abiertas, las preguntas de ensayo, solución de problemas, análisis de situaciones, interpretación de casos, entre otras. Y
¿Cuál es el uso que tienen las pruebas subjetivas que son adecuadas para medir destrezas complejas como análisis, síntesis y evaluación que posiblemente no lo midan los ítems de las pruebas objetivas? Por ejemplo, las pruebas objetivas, porque la síntesis es creación, ¿no? Es el proceso creativo, no lo mide una pregunta objetiva, ¿verdad? La evaluación, que es la emisión de juicio valorativo, presentando argumentos, no lo mide una prueba objetiva. Quizás el análisis un poco, si estructuramos bien la pregunta, podríamos llegar a análisis. Así que lo más que se puede llegar a análisis en una prueba objetiva, lo más que se puede llegar es a análisis en una prueba objetiva, esencialmente en las pruebas de opciones múltiples, porque en un cierto falso realmente no se puede llegar a análisis, ¿verdad? Así que tenemos una limitación con las pruebas objetivas. Estas pruebas le ofrecen al estudiante la oportunidad de poder contestar con mayor libertad y creatividad. Y para que él minimice esa subjetividad, el docente debe desarrollar, ¿verdad?, criterios o indicadores mediante una rúbrica y, si posible, en la medida de lo posible, ¿verdad?, que el estudiante conozca cuáles son los elementos que él va a considerar al evaluar. Así que eso también es importante porque eso atiende de manera adecuada el principio ético de autonomía. Así que, ¿verdad? Esto es un resumen, tipo de ejercicio objetivo, respuestas abiertas subjetivas. El estudiante emite una respuesta, puede ser seleccionada o redactando algo de manera precisa. En las respuestas abiertas, aquí los estudiantes presentan argumentos, elaboran una respuesta, solucionan un problema. ¿Qué tipo de ejercicio usted debe usar cuando está dando una prueba? Bueno, dependerá de varios elementos. Uno puede ser de lo que usted interese medir. Que yo quiero medir aquí, yo quiero medir análisis, yo quiero medir creatividad, síntesis, pues tengo que hacer preguntas subjetivas. Eh, yo quiero centrarme más bien en memoria y comprensión, pues voy a decidir una prueba objetiva. Y dentro de la objetiva, ¿qué tipo de ejercicio? También depende de la metodología de enseñanza, cómo el docente condujo su diseño, ¿verdad?, instruccional en ese tema. ¿Cómo usted enseñó? ¿Usted llevó a los estudiantes a análisis? Pues pregunté análisis. ¿Usted llevó solo a los estudiantes a memoria y comprensión? Pues tiene que entonces escribirse a memoria y comprensión. Y también del contenido curricular. Hay algunos contenidos curriculares que son memoria. Por ejemplo, un maestro de química, un profesor de química, necesita que sus estudiantes puedan identificar los símbolos de los elementos de la tabla periódica. Pues los estudiantes tienen que saber que Na es sodio, ¿verdad? Que Abu es oro, o sea, y eso es memoria, no hay manera. Pues si es eso, posiblemente haga un pareo, ¿verdad? De nombre del elemento con el símbolo, o puede ser que le dé una tabla periódica para que el estudiante, en blanco, para que el estudiante escriba las familias, ¿verdad? ¿Cuáles son los símbolos de los elementos en la familia de los alcanos, de los no metales, cualquiera que sea la pregunta, ¿verdad? Eso es memoria. Así que esto depende del contenido curricular y que usted espera que el estudiante, ¿verdad?, le demuestre que aprendió. Así que son consideraciones que usted debe tener cuando está diseñando una prueba. Las normas para seleccionar el contenido, ahí se consideran esos contenidos que es lo que es explícito y conocido a priori por los estudiantes. No se puede preguntar, no se puede incluir nada en una prueba que no se haya discutido. No debe, porque está faltando al principio de autonomía. Todo elemento, si usted le dice al estudiante, usted tiene que leerse el capítulo 7 y yo no lo discutí, al menos dígale que viene el capítulo 7, ¿verdad? Pero asegure que sea un capítulo que usted haya atendido alguno de esos elementos, porque ahí, si el estudiante tuvo dudas y no tuvo la oportunidad de aclarar esa duda con el docente, pues el docente no está incumpliendo con ese principio, ¿verdad?, de autonomía, y puede ser llevado a la procuradora del estudiante. ¿Okay? Si el estudiante tiene evidencia de que eso no se discutió. ¿Okay? Así que usted asegúrese siempre de que esto sea conocido a priori. Las preguntas se deben referir a los aspectos más importantes de ese contenido curricular.
Y el número de ítems para cada aspecto del dominio deberá ser proporcional a la importancia. A lo que usted le dio más importancia, eso viene en mayor proporción en ese examen. A lo que se le dio menor importancia, viene en menor proporción. Y miren, nosotros damos un taller al principio, el doctor Luis Joel Donato, la procuradora del estudiante y este servidor que se llama Principios Éticos en la Evaluación. Y yo quisiera que ustedes pudieran entrar ese webinar, está en la, ¿verdad? En la página del CEA de las críticas de los estudiantes, ¿verdad? Con relación a pruebas, precisamente. Una vez llegó la pandemia que se cambió todo el formato de presencial a virtual, como muchos docentes maltrataron a los estudiantes, específicamente cuando presentaban pruebas. Por ejemplo, uno de los casos más dramáticos ha sido que muchos estudiantes se enteran de que el examen que están contestando no pueden regresar a la pregunta anterior y se enteran en el examen, ¿verdad? Cuando tratan de ir hacia atrás, porque el examen lo hicieron secuencial y nunca le dijeron que el examen era secuencial. Y es usual que si usted está contestando un examen, digamos, de opciones múltiples y usted no conoce ¿verdad? No, de momento no puede atender ese ítem porque no recuerda y decide ir al próximo para adelantar en tiempo. Y eso lo hacemos cuando los tenemos presenciales, ¿verdad? Que usted tiene el examen en papel, pues usted deja el 8 porque va a contestar el 9 y después regresa al 8. Pues ahí no podían regresar y nunca nadie les dijo eso. Y hubo muchos issues, ¿verdad? De estudiantes con razón, de que nunca le dijeron nada. Así que estas son normas que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando el examen lo hacemos en línea. Se debe conocer, previo a la elaboración de la prueba, cuáles son los objetivos alcanzados y las capacidades que se van a evaluar. Las preguntas deben ser presentadas de modo tal que impliquen una dificultad creciente. Esto es una de las normas básicas de una prueba porque eso le da confianza al estudiante, el que él pudo contestar el primer ítem de manera, ¿verdad? Y sin presión, porque era el ítem fácil. Si usted coloca el ítem más difícil al inicio, pues va a tener, el estudiante puede que se confunde, puede que le dé ansiedad. Así que esta prueba, por eso que usted tiene que hacer la planilla y ver ese nivel de dificultad, y entonces lo va incrementando al máximo y después vuelve a menor dificultad. ¿Qué pasa? Mire, si usted tiene una prueba, por ejemplo, yo que tengo esa prueba que les enseñé, que la primera pregunta es muy fácil, las primeras 4 son bien fáciles para darle confianza al estudiante, ¿no? No crear tensión, porque un examen de por sí crea tensión. Pues, ¿qué pasa si el profesor o profesora decide que sus preguntas van a salir al azar, aleatoriamente? Que ustedes saben que en Moodle usted puede hacer que las preguntas salgan aleatoriamente y que la primera pregunta que le salga al estudiante sea de un nivel de dificultad bien alta, pues el estudiante va a entrar en crisis, ¿ve? Porque como usted lo hizo al azar, pues salió la pregunta más difícil. El doctor Joel Donato sugiere que cuando usted vaya a hacer exámenes se pueden crear unos clusters, unos grupos donde usted tenga todas las preguntas fáciles, las preguntas, ¿verdad? Muy fáciles, las de mediana dificultad y difícil, y las puede ir solicitando en orden al azar, ¿verdad? En orden aleatorio, pero dentro de cada uno de los clusters, para asegurarse de que las primeras que salgan sean las fáciles. Así que eso se puede atender en Moodle. Si usted no lo atiende, pues entonces puede estar incumpliendo esa norma que es, ¿verdad?, vital para que, a menos que todo su examen sea difícil, ¿verdad? Que entonces la cosa, o que sea todo fácil, ¿no? Pero eso usted no lo sabe hasta que los estudiantes contestan. Así que esto es bueno que lo tengan en cuenta cuando ustedes estructuren pruebas en Moodle y que tienen ítems de diferentes niveles de dificultad. Y muchas veces en los departamentos, cuando usted, por ejemplo, está en un departamento, que a veces hacen pruebas departamental, que esas pruebas pues sean sometidas a la opinión de expertos, específicamente a especialistas en psicometría, para que más o menos, ¿verdad?, le hagan. Yo he trabajado mucho esto con la Facultad de Ciencias Naturales, específicamente con el curso de Química Orgánica,
He trabajado mucho con ellos en el desarrollo de sus pruebas y las analizamos, ¿verdad? Y vemos todos los elementos psicométricos y de hecho hemos sometido investigaciones que han sido publicadas con relación a las pruebas en química orgánica. Los ítems deben ceñirse, o los ejercicios deben ceñirse a las competencias y contenidos relacionados con el curso, deben ser independientes entre sí y que tenga la información necesaria para su resolución, que todo esté en esa premisa, ¿verdad? La respuesta de un ítem no debe ni puede ser condición para la resolución de otro ejercicio. No hagan que un ejercicio lleve a la contestación del otro. Eso no se debe hacer. No incluyan nombres de ficción o distractores poco creíbles. Y usted trate de tener ítems de diversos grados de dificultad, como les mencioné, ¿verdad? Muy fácil, fácil, mediana dificultad y difícil. Algunas pruebas que se pueden utilizar en Moodle, que se pueden desarrollar en Moodle, son las de cierto falso, alterno binaria, ¿verdad? Los ejercicios de correspondencia pareo, respuesta breve, menciones, llena blanco, ese tipo de preguntas se puede trabajar en Moodle, de opciones múltiples y de orden cronológico. Muchas de estas, el doctor Joel Donato da taller sobre cómo se estructura en Moodle este tipo de pruebas. Eh, Aquí algunos tipos, ¿verdad? Opciones múltiples, puede ser una contestación o varias, puede tener calificaciones parciales, porque cuando usted le da el valor, ¿verdad? Usted decide qué valor le va a dar y si tiene dos contestaciones, pues usualmente pues tiene que saber cómo lo va a hacer cuando estructura la pregunta. Cierto o falso, pues tiene sus problemas y también va a tener problemas con la confiabilidad, porque como la probabilidad de adivinar es 50%, pues usualmente para que tenga buena confiabilidad usted tiene que hacer muchos ejercicios, como por ejemplo 50, y sería demasiado para un examen. Llena blanco, ellos tienen también espacio para llena blanco numérico, ¿verdad? Esto se lo explica Joel Donato. Preguntas para calcular donde el estudiante tiene que proveer una respuesta, ¿verdad? Y entonces usted estructura la respuesta en Moodle. Preguntas de discusión, pareos, pareo aleatorio, y algunas de estas, pues Joel es el que conoce, eh, ¿verdad? Yo no domino todo esto en términos de cómo se construye en Moodle. Yo solamente he hecho en Moodle pareos, he hecho cierto falso y opciones múltiples. Así que no voy a entrar a discutir todo esto, ¿verdad? Eh, Bien, vamos entonces a entrar en opciones múltiples. Y yo lo que le voy a presentar es sobresimplificado los ejercicios para que ustedes entiendan la norma, ¿verdad?, que se sigue. Así que los ejercicios son bastante simples, pero yo lo que quiero que entiendan es los errores que se pueden cometer. En este tipo de opciones múltiples, la definición, una de las definiciones de Jaladina es que es el tipo de ejercicio en el cual el examinando selecciona una respuesta correcta dentro de un conjunto de opciones. Se le dan unas opciones y el estudiante va a seleccionar la correcta. Así que tiene dos componentes, un enunciado o premisa, que es ese estímulo que se le da al estudiante y que él utiliza, ¿verdad? Que puede ser un enunciado incompleto, puede ser una pregunta, y que luego entonces él va a buscar dentro de unas opciones o alternativas cuál es la correcta. Dentro de esas opciones, pues va a haber algunas que no lo son, ¿verdad? Eso se llaman distractores. Esos distractores deben ser distractores plausibles, que estén relacionados con el tema, que sean atractivos para el estudiante y tenga que pensar, ¿verdad? ¿Ok? A eso es que se refiere. Usualmente tenemos la correcta y varias incorrectas. Pueden ser 3, 4, 5. Se sugiere hasta 5, A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque muchas opciones el ítem resulta difícil. Eh, También la probabilidad de adivinar, mientras más opciones tiene, disminuye. Así que con 5 opciones la probabilidad de adivinar es 20%. Y eso se lo da Moodle, ¿verdad? ¿Okay? Las ventajas es que se puede calificar con rapidez y objetividad, se puede calificar mecánico manualmente, como lo hace Moodle.
reduce la probabilidad de adivinar si está bien construido y facilita la recolección de datos para hacer análisis, como los que yo les enseñé que presenta Moodle, ¿verdad? Así que en la medida en que usted tiene, por ejemplo, este tipo de ejercicios, son los que mejores estadísticas proveen, los de opciones múltiples. La de cierto o falso, como la probabilidad de adivinar es bien alta, que es 50%, pues las estadísticas no salen tan poderosas, ¿verdad? Como las de opciones múltiples. Algunas de las desventajas del ejercicio de selección múltiple es que se requiere tiempo para redactar el ejercicio y es difícil redactar buenos ejercicios para medir síntesis y evaluación y posiblemente análisis, ¿verdad? Así que no es fácil. Uno piensa que lo es, pero no lo es. Es de los más difíciles de trabajar. Y van a ver cuáles son los errores que se cometen cuando, ¿verdad?, uno no tiene experiencia en esto. La premisa o enunciado debe ser clara y breve. Debe ser redactada en lenguaje comprensible para el que responde. No, trate de no incorporar lenguaje no conocido por los estudiantes. ¿Okay? A menos que sea un curso de español y usted está, ¿verdad?, preguntando sobre, qué sé yo, antónimos o sinónimos, pero trate de que el lenguaje se entienda, que esa premisa sea clara y se entienda. Que esa premisa se refiera solo a un contenido particular. Debe ser expresada de preferencia en modo positivo. Cuando impliquen la inclusión de información textual, se debe poner en comillas y acompañar la referencia, ¿ok? Para verificar la fidelidad, de dónde salió, ¿ok? Diversos tipos de opciones múltiples, está el de mejor respuesta que le dije que es muy difícil muchas veces, porque algunas de esas proposiciones son verdaderas y el estudiante determina cuál es la mejor. Yo no voy a discutir todo esto, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿cuál de las siguientes expresiones ilustra mejor la relación entre presión y volumen en un gas ideal? Entonces, fíjense que si usted lee esta, la A y la B, la presión y el volumen varían en forma inversamente proporcional, ¿verdad? En determinadas condiciones. La otra dice, si la cantidad de sustancia no cambia. Si la temperatura y la cantidad de sustancia son constantes, la presión y el volumen varían en forma inversamente proporcional si la temperatura es constante. Estaría entre la C y la D, ¿verdad? Pero básicamente, pues, ¿verdad? La respuesta es la D, pero el estudiante podría decir que es la C, ¿ok? Y tiene algo de razón también al decirlo. Así que yo no lo sugiero, los de mejor respuesta. Pueden ustedes incorporarlo, ¿verdad? Pero recuerden que puede haber otra que también sea buena. Este tipo de ítem que a veces lo utilizan mucho en ciencias naturales es que le dan una imagen al estudiante y fíjense que le dan esa imagen dice, utiliza la imagen anterior para contestar el siguiente ejercicio. Una molécula de acetona puede formar enlaces de hidrógeno con unos romanos, moléculas de agua, dos romanos, moléculas de acetamida, tres romanos, otras moléculas de acetona, y entonces se empiezan a combinar, ¿verdad? Empiezan a combinar y esto es bien común a veces en ese tipo de examen. Hacen el ítem demasiado difícil, demasiado difícil. Recuerde que si usted tiene un ítem así, no puede estar de entrada en un examen. Este es otro, ¿verdad? Aquí tenemos una figura y a veces esas figuras, y estas yo las extraje de exámenes, son prácticamente no se pueden casi leer, ¿verdad? Dice con respecto a la siguiente estructura química, que es la vitamina D2, ¿verdad? Entonces le dice, están ahí catalogadas con 3 regiones. Entonces empiezan a combinar, ¿verdad? Este tipo, y el estudiante empieza pues a tratar de entender qué es lo que le están preguntando y confunde bastante, porque son muchas combinaciones, ¿verdad? Las que están mencionadas ahí. Este ítem, por lo general, a un estudiante que quizás no conozca bien, le puede traer mucho conflicto y puede estar mucho tiempo tratando de determinar cuál es la respuesta correcta. Así que si usted la va a usar, úsala mínimamente. Si el examen está todo estructurado de esta manera, probablemente tenga un examen muy difícil. Entonces, vamos a ver algunas reglas para redactar ítems. Y aquí es que viene, ¿verdad? El aspecto que le he dicho, que es sobresimplificado los ejercicios para que entiendan a qué se refiere la regla.
La primera regla es que cada ítem de selección múltiple debe consistir de una sola idea o un solo tema. No se mezclan temas en ese ítem. El ejemplo aquí es que en qué año ocurrió el Grito de Lares y cuál fue una de las causas que contribuyeron al fracaso de este movimiento libertador en Puerto Rico. Bueno, en este caso, si usted sabe el año y no sabe la causa, lo puede sacar bien. Porque si usted sabe que, si se acuerda que fue en 1868, contestará B, ¿verdad? Pero usted no sabe la causa. Así que el docente puede pensar que el estudiante sabe la causa cuando realmente lo obtuvo bien porque sabía el año. ¿Ok? Así que, y si el estudiante sabe la causa y no el año, también lo va a tener bien, ¿verdad? Es más probable que conozca el año que la causa. Pero pues, ¿verdad? Lo tuvo bien. Así que lo que usted debería hacer es hacer un ítem para el año y uno para la causa. Y así resuelve ese dilema. ¿Ok? En este caso, la segunda regla es que una premisa de un ítem no debe depender de otra pregunta. Cada ítem debe ser independiente. En este caso, esta segunda pregunta estaba relacionada a la primera. Los responsables de esta acción fueron bueno, pues lógicamente el estudiante tiene que hacer la conexión de que están hablando del Grito de Lares, ¿verdad? Porque no lo menciona la premisa. Por lo tanto, él tiene que hacer la conexión. Si este es un examen que las preguntas salen aleatoriamente y esta pregunta sale al inicio, porque las preguntas al salir aleatoriamente, esta no va a salir detrás de la otra, ¿verdad? Luego de la otra, pues aquí el estudiante va a decir, pero ¿de qué me están hablando? ¿Verdad? ¿De qué me están hablando aquí? Porque entonces el ítem se convierte en un ítem independiente, pero lógicamente está atado al anterior. Lo que pasa es que el anterior no salió primero, ¿verdad? Así que tendríamos un problema. Eso es bien común y eso pasó, eso pasó mucho en muchos exámenes que los profesores hicieron al inicio, durante la pandemia, que por ejemplo tenían una gráfica y de la gráfica había 5 preguntas, ¿verdad? La gráfica aparecía y después había 5 preguntas con relación a la gráfica y entonces los estudiantes, al ser aleatorio, salían preguntas de la gráfica sin estar la gráfica ahí, ¿verdad? Y el estudiante decía, pero ¿de qué me están preguntando? Y hubo muchos, ¿verdad? Señalamientos con relación a eso. Así que esto tómelo con cuidado. No se puede atar un ítem a otro ítem. Cada ítem es independiente. Si usted va a presentar algo que es de forma negativa, tiene que resaltarlo. La premisa se debe estructurar de manera positiva de ser posible. Si usted decide hacerlo de forma negativa, usted lo redacta de esa manera. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones no corresponde a la escala de razón? Hablando de las escalas de medición, por ejemplo, ¿verdad? Que sería nominal, ordinal, intervalo, razón. Pues aquí le está diciendo cuál no es de razón. Aquí la A es de razón, la B es de razón y la D es razón. Así que la que no es razón es la puntuación en un examen, que es escala de intervalo, ya que no hay un cero absoluto. ¿Ves? Porque está preguntando lo que no es. Así que ese no tiene que resaltarse. Si la premisa es una pregunta, las alternativas comienzan con mayúsculas. Si es una pregunta, empiezan con mayúsculas porque está contestando con una oración. Si es continuación, ¿verdad? De una premisa y las respuestas continúan, contestar la pregunta, la premisa, pues empiezan en minúsculas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, la inteligencia es un atributo que se mide con mayor validez mediante pruebas estandarizadas. Es como si yo hubiera leído ¿verdad? Una oración. Fíjense que gramaticalmente hay un punto al final, ¿verdad? Porque la estructura gramatical debe conservarse. Eh, la premisa no debe poseer información irrelevante o adicional, sino contener la información que sea necesaria porque el estudiante pierde tiempo leyendo una información que no atiende para nada a lo que se pregunta. ¿Okay? Aquí estos son ejemplos reales, ¿verdad? La conquista de México para la corona española motivó a muchos españoles a marchar a la búsqueda de oro, lo cual afectó el desarrollo de otras colonias. El conquistador de México, quien zarpó desde Cuba, fíjense que hay mucha interferencia aquí, porque lo que le están preguntando es quién conquistó México para la corona española, ¿verdad? Que fue Hernán Cortés, o sea, usted puede decir la conquista de México para la corona española fue realizada y ya, ¿no? Y resuelve el problema. Porque el estudiante lo pone a leer mucho y el estudiante pierde mucho tiempo, se confunde. Eso es muy típico
en exámenes de historia. Yo recuerdo haber tomado exámenes de historia, de humanidades, que la premisa era tan inmensa o más que a veces las opciones también eran inmensas, ¿verdad? Y entonces uno se perdía en tanta lectura. No se sugiere, ¿verdad? Eso. Debe existir congruencia gramatical entre la premisa y las alternativas, porque si no el estudiante puede deducir cuál descartar a base del error. Miren esta, cuando una partícula exhibe una carga eléctrica en un compuesto, se le conoce como pues ahí inmediatamente descartamos moléculas, porque no hay congruencia gramatical. Pues lo que uno hace es que le elimine el no tiene que estar. Cuando una partícula exhibe una carga eléctrica en un compuesto, se le conoce como electrón, se le conoce como ion, se le conoce como molécula, se le conoce como protón. Ahí no hay, ¿verdad?, incongruencia gramatical. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, pues es ion, ¿verdad? ¿Okay? Evita el uso de palabras claves que a veces están en la respuesta. Digo, que están en la premisa, ¿verdad? Y te dan la respuesta. En esta dice, durante la colonización, a los españoles se les encomendaba un territorio y bajo la supervisión de la corona establecieron encomiendas. Porque la palabra encomendaba, ¿verdad? Te lleva a la respuesta. Puede ser que te lleve a la respuesta o puede ser que tú digas, caramba, no puede ser encomiendas porque la maestra o el profesor no me va a decir a mí la respuesta en la premisa y te lleva entonces a otra. ¿Ve? Pues mejor decir, durante la colonización a los españoles se les asignaba un territorio y bajo la supervisión de la corona establecieron encomienda. Entonces ya no tienes ¿verdad?, la clave en la premisa. Y eso es bien común y lo vemos muchas veces cuando profesores hacen preguntas para pruebas estandarizadas de College Board. Bien común que en la premisa está la respuesta. No repite información en las alternativas que pueda ir en la premisa. Esto es bien común también. ¿Cuál de las siguientes respuestas define lo que es la fotosíntesis? Y fíjense que un proceso mediante el cual las plantas está en todos, ¿verdad? Aparece 4 veces. Pues usted lo que hace es que lo cambia. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas, y fíjense que es la misma pregunta, pero de manera más simple. ¿Okay? Esto es bien común también. Esto es bien común, el repetir lo mismo en todas las premisas. Perdón, en todas las opciones. Así que simplifique. Solamente debe existir una opción correcta. Miren, esto yo lo vi en un examen. Estos son ejemplos de exámenes. ¿Cuál de los siguientes representa un compuesto? Bueno, ahí hay dos, ¿verdad? Si en el examen hay 2 respuestas, pues usted lo tiene que decir que algunas preguntas tienen más de una respuesta. Se tiene que indicar en las instrucciones del examen, porque eso tiene que ver con el aspecto de autonomía, ¿verdad? Porque si aquí usted escogió la respuesta D como la respuesta correcta y el estudiante contestó C y D o contestó C, también la tiene bien, ¿verdad? Así que usted tiene que tener cuidado cómo usted codificó esa pregunta para que el estudiante obtenga la puntuación. Que si usted califica que es alcohol y se le olvidó que agua también es un compuesto, pues y el estudiante le seleccionó agua, lo va a tener incorrecto. Así que eso es bien importante que lo digan. En la medida que sea posible, esto es bien común, no utilicen ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Esto es bien problemático. Esto se hace muchas veces cuando no tenemos, no tenemos una buena opción que sea plausible para incorporar. Yo tengo 4 que son bien buenas, pero no encuentro la quinta ¿verdad? Que lleve a pensar al estudiante y entonces digo ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Y esto tiene problemas. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que la contestación sea ninguna de las anteriores. El estudiante sabe que ninguna de esas que está ahí es de esas 4. Y lo contestó bien porque escribió ninguna. Pero ¿cómo usted sabe que el estudiante sabía cuál era, verdad? No tiene manera de saber si lo sabía. El estudiante sabe que es ninguna de esas, pero tampoco sabe cuál es. Así que usted no está midiendo nada ahí, ¿ves? Estos son los issues que surgen cuando se redacta este tipo de ejercicio. Hay que tener cuidado, ¿verdad? A mí no me gustan, yo no las uso. ¿Okay? Casi ninguna de las casas ¿verdad?, que producen la industria de la
del testing, como le llaman, de las pruebas, College Board, Educational Testing Service, ya no usan, ¿verdad?, ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Pero en Puerto Rico se utiliza mucho. Todas las alternativas deben ser atractivas y corresponder al mismo contexto. Esta fue una pregunta en un examen. ¿Quién fue el líder que logró la concesión de la Carta Autonómica para Puerto Rico a finales del siglo XIX? Y aparecen estos cuatro, ¿verdad?, personajes de la historia, donde hay dos de ellos, el B y el C, que no están en el mismo contexto histórico del siglo XIX, que es Dwight D. Eisenhower y Hernández Colón, ¿verdad? Así que un estudiante que sepa realmente va a seleccionar entre Ramón Emeterio Betanza y Luis Muñoz Rivera. ¿Okay? Así que eviten el uso de eh, opciones que no tengan mucha relevancia, ¿verdad?, con el contexto histórico. Debe mantenerse uniformidad en la extensión de las alternativas. A veces redactamos la opción más correcta, ¿verdad?, de manera más larga, enfatizamos cuál es la respuesta, ¿verdad? Se escucha muy bien, se expresa muy bien, y las otras, pues, las descuidamos. Y esto le da clave al estudiante. Así que evite, si usted tiene, por ejemplo, 5 opciones y a lo mejor tiene dos cortas y tres extensas, ¿verdad? Pero que no sea la contestación correcta la más extensa y las otras 4 bien, las frases bien incoherentes. Así que trate de que esa uniformidad en la extensión de las alternativas sea más o menos igual. Evite que información de un ejercicio le dé la clave al estudiante para contestar otro ejercicio. Igual que evite que la contestación de un ejercicio sea utilizada para contestar otro ejercicio, porque si el estudiante calculó mal eso, va a tener incorrecta la próxima, ya que depende de la contestación del anterior. Se dice que cuando las alternativas indican fechas o cantidades, se coloquen en orden ascendente, de menor a mayor. Esto es un problema si usted también aleatoriza las alternativas. Si usted le aleatoriza en un examen las alternativas, tanto como las preguntas, pues eso no se va a cumplir. Así que yo, en verdad, puedo decir que eso, pues, no se preocupen por eso. Alterne la posición de la opción correcta, trate de no crear una regla que los estudiantes puedan descubrir. Hasta aquí no hay preguntas. Vamos a ver algunos ejemplos de niveles de pensamiento, ¿verdad? Fíjense que voy ahora a trabajar un poco con ítems de memoria, de comprensión, de aplicación y de análisis, que son los tipos de ítems que se pueden utilizar para opciones múltiples. Memoria es este tipo de ejercicio que usted simplemente lee y ya sabe cuál es la respuesta, ¿verdad? Hace la conexión, hace la asociación de manera inmediata. Llega a tu mente inmediatamente a la respuesta, ¿verdad? En este caso, la ética describe al ser humano principalmente en términos de su desarrollo físico. Una vez tú llegas a moral, ya prácticamente uno se detiene ahí, ¿verdad? Porque a ética la relacionamos con moral. No es que sea definición de moral, ¿verdad? No es que sean sinónimos, pero hay una relación entre ética y moral. Y básicamente tú puedes seguir leyendo intelectual, emocional, mental y sabes que es moral es la respuesta. Así que es un ítem que de respuesta inmediata, hacer la asociación y ya. Por eso es memoria, ¿no? Pues lógicamente eso te tienen que haber discutido en algún momento en el salón, ¿verdad? Así que es un ítem fácil. Vamos a ver ahora uno de comprensión. Y vamos a ver, y vamos a ir viendo a través de la manera en que estructuramos los ejercicios, que si usted quiere aumentar el nivel cognitivo y usted llevar al estudiante ese proceso cognitivo de comprensión, tiene que incluir un poco de más información ahí. No puede ser tan limitado como este. Vamos a ver uno de comprensión. Fíjense que aquí hay más información. Según el educador brasileño Pablo Freire, la educación bancaria, sí que usted se tiene que ubicar en el contexto de qué es educación bancaria para Pablo Freire, ¿verdad? Es un tipo de educación integrada, los tiene que leer todos. Fomenta el aprendizaje cooperativo, contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, contribuye a la liberación del educador, es una pedagogía de carácter autoritario. Usted dice, bueno, Pablo Freire creía en la educación integrada, en el aprendizaje cooperativo,
desarrollar el pensamiento crítico, contribuir a la liberación. Esos son los postulados de Freire. Para Freire la educación bancaria es depositar conocimiento, ¿verdad? Bancaria. Yo soy el que sé, yo deposito conocimiento en ti. Pues es una pedagogía de carácter autoritario, ¿verdad? Fíjense que es entender la tesis, los postulados básicos de Freire. O sea, que por eso es que es comprensión. Y fíjense que, pues, que lógicamente tenemos que activar un conocimiento mucho más amplio que en el de memoria, ¿no? Pero todavía sigue siendo sencillo porque es entender que era para Freire eso, ¿no? Vamos ahora a ver uno de aplicación y vamos a ver cómo necesitamos proveer más información para poder contestar. Aquí dice, una onda que se propaga en una cuerda causa que la misma tarde 0.5 segundos en subir y bajar. Me dan ¿verdad? Una información base. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuántas oscilaciones realizará la cuerda en un segundo? ¿Okay? Si en medio segundo oscila una vez, en un segundo, pues tengo que establecer una relación, ¿verdad? Una relación de una regla que se aplica. Puedo incluso hacer un diagrama de unos, ¿verdad? Como oscila y establecer un diagrama y, mira, si en medio segundo oscila una vez, pues en un segundo oscilaría 2 veces, ¿verdad? Así que la respuesta es 2. Fíjense que aquí, para poder llegar al nivel de aplicación, tengo que proveerle más información ¿verdad? Al examinando, ¿no? Para que pueda llegar a ese nivel cognitivo. Vamos a ver ahora una de análisis, ¿verdad? Y vamos a ver que hay que proveerle más información, pero información pertinente para proveer, ¿verdad? Para que la persona provea la respuesta. Este sería, cuando un ácido reacciona con zinc, se produce un gas. Si deseamos determinar si el tipo de ácido utilizado afecta a la cantidad de gas que se produce en la reacción, ¿cuál de las siguientes acciones debemos llevar a cabo? Fíjense que como es una pregunta, las respuestas empiezan todas en mayúsculas. Variar la cantidad de zinc en la reacción durante el experimento. Usar un solo tipo de ácido y variar la cantidad del ácido. Usar distintos tipos de ácidos y la misma cantidad de ácido. Variar la cantidad y el tipo de ácido en la reacción. Bueno, si yo lo que quiero saber es si es el tipo de ácido utilizado lo que afecta la cantidad de gas, pues voy a primero utilizar distintos tipos de ácido, pero en la misma cantidad. Porque si varió también la cantidad del ácido, pues tengo dos variables que estoy manejando, ¿verdad? Y podría que no sepa a qué se debe. Así que la contestación correcta debería ser la C, ¿ok? Algunas consideraciones es que redacte cada ejercicio sobre un contenido específico y un nivel de pensamiento. Y eso, para eso usted haga la planilla, ¿verdad? Usted se asegura de qué nivel de pensamiento está atendiendo. El contenido de los ejercicios debe mantenerlo de forma independiente el uno del otro. No ate un ejercicio a otro nunca. Cada ejercicio debe sostenerse por sí solo, que si usted lo saca del examen, pues no dependa de otro, ¿verdad? Evite ejercicios muy específicos o muy generales. Aquí se va a preguntar lo relevante. Evite ejercicios relacionados con opiniones. Y si es una opinión, pues usted tiene que haberla discutido y decir según tal persona o según tal, ¿verdad? Contextualice, pero trate de evitarlo si son opiniones. Evite ejercicios capciosos que son hechos con la intención de confundir. Ahí yo he conocido personas, ¿verdad? Que hacen ejercicios como para coger de tonto a la persona. Esa no es la idea de un examen, ¿verdad? No, esa no es la intencionalidad de una prueba. Es simplemente evidenciar adquisición de un contenido y en qué medida el estudiante está aprendiendo, para uno poder hacer ajustes y mejorar ¿verdad? La praxis educativa. Esa debe ser las razones de los exámenes. El formato que usted usa es el que se adapte a la mejor, ¿verdad? Lo que usted quiere medir. Recuerde que los ítems de niveles bajos, pues menos información, el ítem que requiere
Nivel cognitivo mayor, pues requiere también que se le provea más información al estudiante para que llegue a ese nivel cognitivo. Eh, los ejercicios se colocan en forma vertical hacia abajo, ¿verdad? Debe aparecer en la misma página el ejercicio con todas las opciones. Eso cuando lo hacemos en Moodle no hay problema porque te dice cómo es que tú quieres la estructura, indica el valor de cada ejercicio. Eso es importante, que usted le indique al estudiante el valor de cada ejercicio para que el estudiante se percate, ¿verdad?, de cuáles son, sobre todo si el examen tiene una diversidad de tipos de ejercicios, es importante que se le indique para saber cuánto tiempo le van a dedicar. Y también, si usted tiene, por ejemplo, un examen que tiene posiblemente 3 tipos de ejercicios, quizás usted va a incorporar opciones múltiples, pareo y respuesta breve, pues empiece siempre con respuesta breve, luego pareo y después opciones múltiples, porque en el orden de dificultad las opciones, ¿verdad?, múltiples son un poquito más difíciles y el pareo tiende a ser un poco más fácil, ¿ok? Así que considere eso en cuando estructure el examen. Asegúrese de que la premisa, ¿verdad?, que esas instrucciones estén claras. Y en esa premisa va la idea central, no en las opciones. Por eso es que no puede poner esas opciones tan extensas. La idea central va en la premisa y las opciones van más cortas. No incluya más información de la necesaria y redacte con sencillez y corrección. ¿Por qué? Porque usted no puede tener un estudiante que le esté preguntando, profesor, ¿qué quiere decir esta palabra, verdad? Que es una palabra nueva para él. Y no se le permite al estudiante que tenga un diccionario. Y usualmente cuando damos un examen, tendemos a decir, aquí no se contestan preguntas durante el examen, ¿no? Así que el estudiante se queda con la duda, sobre todo si es una pregunta abierta, porque es una información nueva que no conoce, y entonces pues redacte con sencillez y corrección, ¿verdad? Usa la cantidad apropiada, debe ser hasta 5, no haga, estamos hablando de opciones múltiples, no haga más de 5, hasta 5. ¿Ok? En la medida de lo posible, y tampoco haga que unos tengan 3, otros tengan 4 y otros tengan 5. No, si hace 5 opciones, todos deben ser 5 opciones porque eso afecta la confiabilidad, ya que la probabilidad de adivinar cambia de ítem a ítem. Y entonces la consistencia interna es un desastre. ¿Ok? Asegúrese de que tenga solo una respuesta correcta, varíe la posición de la clave, acomode las opciones en orden numérico lógico. Bueno, como les dije, si usted va a aleatorizar las opciones también, pues eso no, ¿verdad?, no contaría. Las opciones deben ser homogéneas en contenido y aproximadamente iguales en la medida de lo posible. Escriba las opciones en forma positiva, evite los negativos, evitar usar ninguna de las anteriores o todas las anteriores, redacte distractores plausibles y para eso utilice los errores típicos que ellos cometen para redactar esos distractores. Evite usar términos demasiado inclusivos, tales como nunca, siempre, único, porque son absolutos, ¿verdad?, y no se deben usar en un examen. El ítem de correspondencia lo voy a trabajar rápido. Esto es de pareo. Eh, este ítem consta de 2 columnas o componentes. La columna de la izquierda contiene las premisas y la de la derecha las respuestas. O sea que lo que está en la izquierda, que usualmente lo denominamos como 1, 2, 3, 4, y lo de la derecha A, B, C, D, ¿verdad? Y le decimos al estudiante, escriba la letra al lado del número. Pues este es el tipo de ejercicio de correspondencia o pareo, que Moodle también se pueden estructurar. Este tipo de ejercicio es muy útil para explorar conocimientos sobre datos, ¿verdad?, asociaciones, relaciones. Tiene que ser material homogéneo. No, usted no puede mezclar diferentes temas en un pareo. No se sugiere para un pareo, ¿verdad? Si son diferentes temas, pues utilícelo o en cierto falso o en opciones múltiples. Pero el pareo está relacionado con asociaciones y relaciones. Por ejemplo, palabras con sus definiciones, símbolos con los nombres, fechas con eventos, personas con obras, ¿verdad?, de países con sus capitales, etcétera. No se debe usar para mezclar contenido.
Este tipo de ejercicio se corrige de manera rápida y objetiva, es fácil hacerlo y permite una gran variedad de conocimientos porque tiene que ver con asociaciones, ¿verdad? Eso tenganlo siempre en mente. No se mezclan temas en un pareo. La desventaja es que cuando hay suficiente material, ¿verdad? Se empiezan cuando usted tiene, si usted tiene pocas, eh, digamos, el contenido es poco para asociaciones, pues empieza a añadirle otros elementos. Y no, ¿verdad? No debe ser. O sea, usted dañó el ejercicio, porque no es para eso. Si existe la misma cantidad de premisas, pues aumenta la probabilidad de adivinar, ¿verdad? Y puede ser que si un estudiante no conoce una, pues se active el efecto dominó, que es que lo tenga todo mal, ¿verdad? Así que tenga cuidado. Usualmente se aumenta el número de respuestas para hacerlo un poquito para aumentarle la dificultad. Y esto sería, ¿verdad? La estructura. En la columna A se encuentra la información con mayor contenido. Hay personas que invierten, ponen la respuesta acá y la premisa acá. Recuerden que leemos de izquierda a derecha. Si usted lee una palabra y después tiene que leer muchas definiciones, va a tomar más tiempo, porque leemos de izquierda a derecha. Así que se hace, ¿verdad? Así, de esta manera, es la estructura del ejercicio. Y aquí podemos tener autores y obras, fechas y eventos, países y capitales, etcétera. Causas y efectos, ¿verdad? ¿Ok? El de respuesta breve, pues simplemente, que se pueden trabajar en Moodle, ¿verdad? El estudiante provee una respuesta, eh, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿cuántos lados tiene un rectángulo? Mencione 3 ejemplos de cuadriláteros, ¿verdad? Pues pueden ser preguntas de respuesta breve. Mencione el nombre de una figura geométrica que se le presenta, etcétera, ¿no? Aquí las ventajas de este tipo de ejercicio es que son fáciles de contestar, son fáciles de redactar, ¿verdad? Y usted elimina la posibilidad de adivinar porque el estudiante provee la respuesta. La respuesta no está ahí para seleccionarla. Así que tienen su utilidad. Y el doctor Joel Donato le tiene muy buenos ejemplos de cómo usted puede estructurar esto en Moodle. La desventaja es que demora más tiempo si usted lo va a corregir, ¿verdad? Manualmente. Y si la contestación no está bien clara, pues hay algo de subjetividad. Claro, tiene que tener cuidado porque, y él se los explica cuando da el taller, que es que si hay más de una respuesta, usted la tiene que incluir. O sea, si hay más posibilidad de más respuestas, ¿verdad? Usted las tiene que incluir para que Moodle las corrija. Y esto, ¿verdad? Complica un poco la estructura del ejercicio. ¿Ok? Si, por ejemplo, usted dice cuál es el nombre del presidente de Estados Unidos y usted escribió Joseph Biden, ¿verdad? Y esa es la respuesta, y un estudiante le escribe Joe Biden, otro le escribe Biden, pues el que escribió Joe Biden y el que escribió Biden lo tienen incorrecto, ¿verdad? Y entonces, usted lo que tiene que hacer es incluir posibilidades de respuesta. Tratar de ser bien exhaustivo en eso, ¿verdad? Para que se entiende, para que se entienda. O si, por ejemplo, usted dice el líder, uno de los líderes de la movimiento de liberación de los negros en Estados Unidos, y usted le dice Martin Luther King, y un estudiante le escribe Doctor Martin Luther King, pues usted tiene que considerar todas las posibles opciones, ¿verdad? Así que tengan eso en consideración cuando usted esté estructurando un examen donde el estudiante escribe la respuesta en Moodle, porque tiene que pensar en todas las posibles posibilidades y en la medida de lo posible incluirlas como posible respuesta. Eso lo explica el doctor Donato, ¿verdad? En su taller. ¿Okay? Esto es cuando es en línea. Eh, la premisa debe requerir una respuesta clara, que usualmente es una palabra o dos, ¿verdad? La cantidad de respuestas requeridas. Por lo tanto, uno tiene que ser bien explícito, ¿verdad? Si usted pregunta dónde queda el yunque, ¿verdad? Pues yo le digo, bueno, pues queda en Puerto Rico o queda en el, en el hemisferio norte, ¿verdad? Pues queda en el hemisferio norte, porque no está clara la pregunta. Si le preguntan en qué municipio, bueno, está mejor, pero el yunque no solamente está ¿verdad?
estaría, el Yunque cubre varios municipios, ¿no? O sea que usted tiene que asegurarse de que la pregunta tenga una respuesta. Aunque esta está mejor, no necesariamente es la respuesta, ¿verdad? De usted decir, ¿cuál podríamos decir ahí? Río Grande. ¿Ah? Bueno, pues y llega más allá de Río Grande. Así que hay que ubicarse, ¿verdad? Y saber, y además como usted lo enseñó, ¿ok? Bien. Así que cuando es así, una pregunta que tiene múltiples respuestas, podría tener múltiples respuestas, usted tiene que considerarla, ¿ok? Pero para eso tiene que estructurar bien las respuestas, ¿ok? El gobernador de Puerto Rico es, bueno, uno puede contestar ahí, ese blanco lo puede llenar como uno quiera, ¿verdad? Porque usted no está diciéndole a la persona que requiere el nombre, Pedro Pierluisi, ¿verdad? Así que un estudiante creativo puede escribir llenar ese blanco como quiera. Usted no especificó a eso que nos referimos. Debe ser bien clara, ¿verdad? Clara, ¿ok? Esto es interesante porque la puntuación en una prueba está a la base ¿verdad? Una característica psicométrica que es esta que está aquí, que es que se puede explicar con dos componentes. Esta es el valor observado. El valor observado en una prueba es la puntuación que el estudiante, que usted le da cuando lo corrige. Pero esa puntuación tiene dos elementos. El valor real, que es un valor teórico que usted no conoce, más un error, más un componente de error, ¿verdad? Cuando ese componente de error usted lo reduce al mínimo, pues el valor observado es igual al real. Pero ese componente de error puede mejorar el valor observado, el valor real, o disminuirlo. Quiere decir que si yo, por ejemplo, me copio en un examen, pues el valor observado fue influenciado porque sabía las contestaciones, ¿verdad? Así que no es el valor real. Si yo estoy enfermo, esto puede también, ¿verdad? Disminuir. Entonces no estoy cerca de mi valor real porque la enfermedad hizo que yo no ejecutara bien. Y eso nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Esos son factores externos. Pero un factor interno importante es la prueba en sí. Si la prueba tiene errores, pues entonces usted puede estar perjudicando al estudiante. Y este es el error estándar de medición, ¿ves? Este es el error estándar de medición que da Moodle. Por eso es que ese error estándar de medición se puede añadir al valor del estudiante, si es un error de la prueba, ¿ok? Así que son consideraciones que es para uno tomar en cuenta cuando está adjudicando puntuaciones a un estudiante o analizando las puntuaciones de los estudiantes. Eh, Así que estos son algunas de las análisis que podemos hacer de la prueba. Uno es estimar el nivel de dificultad, que eso lo calcula Moodle, ¿verdad? El índice de dificultad, y eso uno siempre lo debe observar en una prueba para ver cuál fue la estructura de su examen. Y más o menos usted puede incluso calcular ¿verdad? El índice de dificultad de toda la prueba. El delta es una medida que utilizan las compañías que hacen pruebas. ¿Ok? El índice de dificultad, como lo llama Moodle, es el índice de facilidad. Es cuántas personas tuvieron bien el ejercicio con relación al total de estudiantes que contestaron el ejercicio. Por ejemplo, si un ítem lo contestaron 20 estudiantes y 19 lo obtuvieron bien, pues entonces el índice de dificultad es 0.95 y eso quiere decir que el ítem es muy fácil, ¿ves? Moodle le llama el índice de facilidad. En la psicometría se llama índice de dificultad. Así que es cuántos estudiantes obtuvieron bien el ítem entre el total. Eso lo calcula el programado Moodle. ¿Okay? Se expresa usualmente o como un decimal, como una proporción o como un porcentaje. Moodle lo presenta como un porcentaje. ¿Verdad? Por ejemplo, si 15 de 80, pues 15 de 80 estudiantes, pues esto sería que el ítem, ¿verdad? Es muy difícil, porque solamente un 19% lo obtuvo bien. Y básicamente así es que se interpreta. Mayor o igual a 0.90 es muy fácil. Entre 0.81 y 0.61 es fácil. Entre 0.40 y 0.60 es de mediana dificultad.
y menor de .40 el ítem es difícil. La de .39 hacia abajo. Así que estas se pueden utilizar para uno tener una idea de qué tipo de ejercicio. La totalidad del examen debe estar entre .40 y .60, tratando de que se llegue más hacia .60 que a .40, porque si es .40 lo hace difícil el examen en su totalidad. Así que cuando usted promedia, debe asegurarse que esté entre .50 y .60. Ese ítem de dificultad total de la prueba, porque Moodle no lo da. Y esto sería en la escala delta que utiliza, por ejemplo, College Board. College Board crea una escala delta que va de 6 a 19. Esto es para categorizar, clasificar los ítems. Y básicamente lo que dice es que un ítem con delta de 6, el 95% de los sujetos lo puede contestar correctamente, versus un ítem con un delta de 19, solamente un 5% lo podría contestar bien, y que entre 40 y 60% están los de mediana dificultad, y que para College Board, cuando College Board hace prueba, la dificultad total de la prueba debe estar entre 12 y 13, entre 12 y 13, tirando a 12. O sea, 12.5 sería muy alto, porque 12.5 podría ser 13, ¿verdad? Así que se estaría entre 12 y 12.4. Y una prueba, si no está entre 12 ¿verdad? Y 12.4, pues ellos tienen que ajustarla, buscar ítems que sean fáciles para que la dificultad total sea mediana dificultad. Así que son consideraciones, ¿verdad? Que se toman y que, pues lógicamente para esto uno requiere tener más conocimiento sobre psicometría. Pero es el estándar en las compañías que hacen pruebas, consideran eso. Hasta aquí terminamos, ¿verdad? La presentación. Me gustaría ver si hay preguntas, si hay sugerencias, si, no sé, conocer lo que ustedes eh, me dicen. En el chat no tenemos nada, profesor, pero si alguien desea hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono y hacerla. ¿Alguien tiene algo que aportar o alguna sugerencia o alguna experiencia que quieran compartir? No sé. Estamos aquí para eso. Ah, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nada. Sí, buenas tardes, o buenos días todavía. Hay. ¿Me oyen? Emilio, Sí, Sí, se escucha muy bien. sí, excelente yo no presentación, lo escucho a Emilio. felicito. Pude obtener No. mucha información, pero mucho, por mi experiencia que llevo bastante aquí en la docencia, en ciencias médicas, mucha... No, porque no sé si ¿Me está oyendo? ¿Me ponlo oyen? allá a ver. Sí. Ajá. Sí, por mi experiencia aquí en ciencias médicas de mucho tiempo, muchas evaluaciones y muchas contestaciones y mucha información que se obtienen del examen tiene mucho que ver con el estudiante, cómo se prepara. A veces Ajá. el examen me puede dar unos resultados que si esta pregunta fue difícil y uno sabe que uno lo dio bien en clase y todo, y muchos la tienen. Hay estudiantes que se preparan y estudiantes que no se preparan bien. Así que Claro, pero tú ves los análisis. sí, sí, usamos Respondus, ¿verdad? Ajá. Ok. Y me da bastante y en Blackboard, ExamSoft y eso. Pero muchas veces yo veo preguntas que me salen a un nivel bajo. Yo sé que eso se explicó bien en la clase. Y pues yo entiendo que es que o no prestan atención o ¿ves? Tratamos de hacer lo mejor posible, pero no siempre que uno obtiene un resultado en un examen con preguntas que uno sabe que las explicó bien y aparecen como una dificultad que no pudieron contestar el porciento alto de la clase, no necesariamente es que el profesor falló, es lo que quiero decir, en explicar el tema, etcétera. No, eso era lo que quería traer, a ver su opinión.
Es el estudiante mismo, o sea, la naturaleza del estudiante, sí. Cómo se Perdón. preparó, Sí, que si eso no domina lo el tema, mide, eso no lo mide un examen. Porque claro. puede salir que una pregunta, el por ciento bajo de la clase la tuvo mal y esa pregunta fue bien explicada y se trabajó en el tema cuando se dio, porque lo he visto. Y no necesariamente que entonces la pregunta quizás está mal redactada o algo, Sí, Nada, pero era también, lo que quería traer. sí, sí, entiendo. Pero, por ejemplo, ¿te estás refiriendo a qué tipo de ejercicio? Básicamente, de opciones múltiples también. Hay opciones múltiples, y usualmente opciones múltiples o short answer, ¿verdad? Essays. Ujú, Básicamente esas son las preguntas que yo más preparo, o casos, ¿verdad? Casos sí, clínicos. claro. Y a veces veo unas contestaciones que yo digo, bueno, si me cogen en la métrica de este examen, pues dicen que no se preparó bien, ¿verdad? Ujú, claro. Pero, pero entiendo que tiene mucho que ver cómo el estudiante se prepara para las clases. A veces tienen muchas clases, ¿verdad? Y muchos cursos. Es Yo cierto, creo sí. que eso como que no se mide, ¿verdad? O, Claro, ¿qué claro, dirá? sí, entiendo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera algún otro comentario? Pues si no hay más comentarios, agradecerle su participación en la actividad.